buenos días niños y niñas, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a otro nuevo video de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a trabajar el tema Geografía Humana de Norteamérica. Si ustedes se recordarán, en videos anteriores hemos trabajado qué tipos de geografía hay. Trabajamos geografía física, geografía humana. El día de hoy nos vamos a enfocar a la geografía humana de Norteamérica. El día de hoy vamos a trabajar el tema Geografía Humana de Norteamérica. Si ustedes se recordarán, ya trabajamos y definimos la geografía física, en qué consistía y qué era lo que estudiaba específicamente. Y de la misma manera trabajamos qué estudiaba y en qué se enfocaba la geografía humana. El día de hoy vamos a enfocarnos en la geografía humana de Norteamérica. Les recuerdo ir haciendo anotaciones en su cuaderno de lo que usted considere necesario. Este tema lo encuentra usted en su libro de texto en la página 350. Sin más que decirles, comencemos a trabajar. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Recordemos, estamos trabajando la geografía humana de Norteamérica. Para comenzar con este tema, les pido que recordemos clases anteriores de Ciencias Sociales, ya que definimos qué es la geografía humana, a qué se refiere y qué se encarga de estudiar. Eso me imagino usted ya lo tiene muy claro, que lo trabajamos antes, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. La geografía humana, escuche bien, se encarga de estudiar las relaciones de los seres humanos, cómo vivimos, en dónde vivimos, la raza a la que pertenecemos, es decir, se enfoca a estudiar nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida. Eso es a lo que se enfoca la geografía humana. El día de hoy nosotros vamos a trabajar específicamente en comprender la geografía humana de Norteamérica. Esto quiere decir que vamos a entender el estilo de vida de los países de Norteamérica. Hablando de Norteamérica nos referimos a los tres países que la conforman, que es Canadá, Estados Unidos y México. Sabiendo esto, le pido que abra su libro de texto en la página 350. Usted encontrará este tema en esta página. Vamos a irnos ayudando por partes del libro para comprender mejor este tema. Vamos a comenzar leyendo el segundo párrafo de nuestro libro, ya que el primero nos explica en qué consiste la geografía humana, que eso usted ya lo sabe, y también ya lo explicamos hace un momento. Entonces sigamos trabajando y comenzamos leyendo el segundo párrafo de nuestro libro. América es el segundo continente más poblado del mundo después de Asia, que Asia es un continente de la misma manera muy grande. El país con mayor población es Estados Unidos. Hablábamos de que Norteamérica está conformado por tres países que ya los mencionamos: Canadá, Estados Unidos y México. De estos tres, Estados Unidos es más grande que esos dos que mencionamos anteriormente, y posee la mayor cantidad de población. Continuamos leyendo y dice que tiene 300 millones de habitantes, que representan un 34% de la población del continente. Del continente americano, Estados Unidos tiene 34% de toda la población. Continuamos leyendo. Norteamérica es la región más poblada del continente. Los tres países que la componen, la mencionábamos ya, Canadá, Estados Unidos y México, suman 440 millones de habitantes. Vamos a leer este párrafo muy interesante, que es el cuarto, y dice lo siguiente: el poblamiento de Canadá se inició durante la colonización, con el comercio de pieles, y se conformó una población integrada básicamente por inmigrantes. ¿Esto qué quiere decir? Que Canadá, con el paso del tiempo, personas que no son originarias de ahí empezaron a habitar ese lugar, lo cual lo convirtió en uno de los países más grandes. Por último, dice los asentamientos humanos. Los asentamientos son lugares donde viven las personas. Se encuentran en las regiones donde las condiciones naturales son más favorables. El clima de Canadá impide que no todos los puntos de ese país puedan ser habitados, ya que en ciertos lugares hay mucho frío. Continuamos trabajando. Si usted observa su libro, en la página 350 del lado derecho tenemos otros dos párrafos que nos narran cómo fue colonizado México y Estados Unidos.
Nosotros hace un momento leímos cómo fue conformado o cómo fue habitado Canadá, el país de Canadá, y estos dos textos, estos dos párrafos nos narran cómo fueron poblados estos dos otros países de Norteamérica. Yo ya lo leí y es una historia muy bonita que nos relata, repito, cómo fue habitada o habitado estos dos países. Le pido que usted en casa lo lea detenidamente y vaya imaginándose cómo eran las cosas en ese tiempo según la lectura. Continuamos trabajando y tenemos un subtítulo que dice composición. ¿Cómo se compone Norteamérica? Vamos a comenzar a leer. En Norteamérica la población es diversa debido a la gran cantidad de inmigrantes. ¿Qué son inmigrantes? Son personas que no son de ese lugar, pero sin embargo llegan a vivir de otros países a ese país y comienzan a habitarlo, lo que da origen a una nueva cultura. Si nos damos cuenta, dice América anglosajona está formada por Estados Unidos y Canadá, colonizados por Gran Bretaña y Francia. Esto quiere decir que personas que viven en Francia, como los llamamos franceses, y de la misma manera personas de Gran Bretaña que empezaron a llegar a Canadá y Estados Unidos. Y dice que estos dos países, el idioma que predomina es el inglés, y la religión de la misma manera que una de las que predomina es la religión protestante. Vamos a ver cómo está compuesto Canadá. Además de los habitantes de origen anglosajón y francés, viven poblaciones indígenas. Canadá, de la misma manera, como lo mencionábamos, está formada por inmigrantes de otros países que no son originarios de Canadá. ¿Cómo está compuesto Estados Unidos? Predomina la población anglosajona, pero también sobresalen los grupos latinos, afroamericanos y asiáticos. Si nos damos cuenta, Canadá está formado por muchos inmigrantes, es decir, personas de diversos países han llegado a vivir a Estados Unidos. Y México posee una población indígena significativa. Cuenta con 65 grupos étnicos que representan el 6% de la población y con una mayoría mestiza. ¿Cuáles son los mestizos? Esos ya los trabajamos, que son personas nacidas de un padre indígena y una madre que puede ser ladina. Si nos damos cuenta, estos tres países que son los de Norteamérica están compuestos de distintas maneras. México sí tiene, acá nos dice 65 grupos étnicos que son originarios de México. En fin, la geografía humana, yo les mencionaba al inicio que nos explica y nos quiere dar a entender y estudia cómo vive el ser humano, cuáles son sus raíces, en dónde viven, cómo se relacionan, entre otras cosas más. Si nos damos cuenta, el día de hoy nos enfocamos a la geografía humana de Norteamérica. Mencionábamos al inicio que la geografía humana se refiere e intenta definir, explicar y expresar cómo viven los seres humanos. En este caso estamos trabajando geografía humana de Norteamérica, es decir, nos explica y nos explicó muy bien cómo fueron compuestos estos tres países. Usted tendrá una pequeña tarea, simple y sencillamente tendrá que redactar o escribir 6 preguntas y usted las va a sacar de su libro. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo les voy a poner este ejemplo, puedo hacer lo siguiente. ¿Por qué la población es diversa en Norteamérica? Cierro signos de interrogación y escribo. Es diversa debido a la gran cantidad de inmigrantes. Ahí ya haría una pregunta. De la misma manera vuelvo a leer todo el texto y saco mis 6 preguntas. Espero que les haya gustado el video, pero sobre todo espero que les haya quedado claro este tema. Nos vemos en la siguiente clase de Ciencias Sociales.